Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca del gran plan de los clubes de la Premier League para lograr boicotear al Newcastle. La realidad es que ha sido una de las noticias del año sin ningún tipo de duda, la inversión en el fútbol de este fondo tan importante que viene directamente desde Arabia Saudita, la inversión obviamente y la compra del Newcastle, que ahora vamos a repasar un poco más, y todo lo que ha tenido que ver con este equipo que desde que se ha conocido esta noticia no para de salir en los diarios por todas las cuestiones que tienen que ver con lo futbolístico y lo extrafutbolístico de sus nuevos dueños. La realidad es que la llegada del Newcastle, o mejor dicho de este fondo, no cayó bien en la Premier y varios equipos están planeando un ataque para poder lograr que no le vaya o no le sean tan fácil las cosas, al menos al principio. Así que no mucho más para decir, síganme en las redes sociales, suscríbanse al canal activando la campanita, más del 60% de la gente que ve los videos no está suscrita y me ayuda un montón. Síganme en las redes sociales como les dije antes, y bueno, ahora sí, arrancamos con el video. Creo que es más que conocida la noticia, como les digo, es una de las noticias del año, la aparición de este fondo que tiene una locura la cantidad de dinero que manejan en comparación a los otros grandes multimillonarios que hoy en día nos encontramos, como el Manchester City, como el Paris Saint-Germain, como el Chelsea y demás. El dinero que maneja el fondo de inversiones público saudí es una locura. Estamos hablando de 10, 15 veces más dinero, siempre hablando de miles de millones que los demás grandes dueños de equipos de fútbol que hacen los fichajes más importantes y que mueven realmente las piezas más importantes. Mbappé, Neymar, Cristiano Ronaldo, todos esos jugadores han pasado por las manos de estos grandes equipos que tienen tanto dinero. La realidad es que obviamente esta compra, que se hizo en alrededor de 360 millones de euros, es algo que puede llegar a cambiar no solamente el fútbol inglés en primera medida, sino también el fútbol a nivel mundial. Obviamente uno especula que con esa cantidad de dinero que tienen y la cantidad de dinero que tienen planeado invertir en el Newcastle, seguramente van a venir grandes fichajes, esos grandes fichajes van a potenciar el equipo, va a lograr clasificar o inclusive, quién te dice, en algún momento ganar una Premier, pero como mínimo clasificar a competiciones europeas y a partir de ahí comenzar a competir tanto como en la UEFA como también podría ser tranquilamente en la Champions League y llevarse algunos de los títulos más importantes que tiene el fútbol simplemente a base de dinero, porque claramente el Newcastle en su historia y sobre todo en los últimos años ha estado muy lejos de lograr eso. Todo esto en gran medida, como les decía, va a estar sustentado en la base de grandes refuerzos. Ya ha cambiado el técnico, ha llegado Eddie Howe, obviamente un técnico que aspira a tener una idea de juego basada en grandes talentos que le van a traer. El técnico anterior no convencía, los resultados no eran buenos. Un Newcastle que está en una situación extremadamente precaria en la Premier League. A la fecha que grabo el video se han disputado 11 partidos, seguramente cuando lo suban se habrá disputado uno o dos más. Solamente tiene 5 puntos, está en la posición número 19, es decir, anteúltimo. Y se ve una situación muy complicada, al menos de cara a la mitad que le queda, los partidos que le queden para terminar la primera parte de la Premier League. Porque la realidad es que si nos ponemos a comparar el equipo del Newcastle, si bien no tiene malos jugadores para lo que sería un equipo en general de Europa, en comparación a la Premier, que ha crecido tanto en los últimos años, que prácticamente todos los equipos, porque uno simplemente se pone a pensar en el famoso Big Six, que tienen los mejores jugadores, pero la realidad es que en los últimos años han aparecido equipos como el Wolverhampton, han aparecido equipos como el West Ham, como el Aston Villa, ni hablar del Leicester, solamente por nombrar algunos casos, que tienen muy buenos jugadores que tranquilamente hace 10 años los tendrían solamente los mejores equipos de Europa. Sin embargo, la Premier ha crecido tanto en la parte deportiva como también en la parte económica, que hoy en día equipos que no son considerados los más importantes, que inclusive muchos ni siquiera llegan a pelear por entrar a una competición europea, tengan grandes talentos y los pueden hacer valer. Obviamente esto hace que un Newcastle que tiene, según Transfermarkt, la plantilla número 15 de las 20 en cuanto a las más caras, se le haga muy complicado lograr competir y más allá de eso también un funcionamiento deportivo y colectivo que no ha venido funcionando y por eso también se entiende un poco el cambio de técnico. Para esta nueva idea y esta nueva dirección ganadora en la cual lo quieren llevar los jeques árabes y sobre todo también el nuevo técnico, claramente van a ser claves los refuerzos que puedan llegar en enero o como se lo conocen habitualmente como el mercado invernal. La realidad es que es un mercado que en general no se mueve tanto, generalmente se dan muchas sesiones, es decir, jugadores que en los primeros 6 meses no jugaron, se los termina prestando para que tengan rodaje hasta final de temporada, pero los grandes fichajes siempre, históricamente, se han dado en el mercado de verano. Sin embargo, el Newcastle, por esta situación tan precaria en la que se encuentra, si quiere llegar al mercado de verano donde claramente podría ser
muchos mejores refuerzos, no solamente por una cuestión de disponibilidad de dinero, que ahora lo vamos a charlar, sino también porque los equipos no se quieren desarmar a mitad de temporada, es decir, se arman casi completos al principio de temporada, hacen las ventas quizás más o menos importantes y también se refuerza. No son muy fanáticos de vender jugadores en invierno y sobre todo obviamente los equipos que tienen grandes jugadores porque no se quieren desarmar ya que están en plena competencia. Por lo cual van a ser clave los refuerzos, como les digo, para lograr mantenerse en la primera categoría, es decir, en la Premier League, y que el proyecto no se atrase como mínimo un año. Imagínense en Newcastle con grandes figuras pero descendiendo. La realidad es que como mínimo tendría que esperar 1 o 2 años para empezar ese camino que quieren llevar hacia una gran dirección en Newcastle. Por eso se empezó a hablar acerca de la posibilidad de tanto fichajes como cesiones muy importantes. Desde jugadores de la Serie A, como Federico Chiesa, una de las grandes figuras de la selección italiana, como jugadores que no tienen tanto lugar en España, como por ejemplo el caso de Coutinho, también de Gareth Bale, como jugadores que no tienen tanto lugar o que sí tienen, pero que bueno, pueden llegar a perder su lugar en el Paris Saint-Germain, como el caso de Mauro Icardi o también de Keylor Navas, pero sobre todo se ha hablado mucho de jugadores de la Premier League. Estamos hablando de jugadores como Edinson Cavani del Manchester United, Declan Rice, una gran promesa que actualmente tiene el West Ham, además jugador de la selección inglesa. Ya he hablado también de Jesse Lingard, también que no tiene tantos minutos deseados en el Manchester United. Timo Werner en el Chelsea, que tampoco ha terminado de ser o encajado dentro del sistema, por lo cual se habla acerca de muchísimos jugadores, pero principalmente de la Premier, y si lo pensamos tiene cierta lógica. Es mucho más fácil de fichar, están todos ya más o menos acoplados a ese sistema. Generalmente cuando un equipo ficha jugadores, fichan más que nada dentro de su liga y se traen algunos extranjeros, pero la realidad es que los extranjeros es más complicado, sobre todo también si tenemos en cuenta que si están fuera de la Unión Europea y no tienen un pasaporte comunitario, ocupan un lugar como extranjero, lo cual obviamente imposibilita también poder contratar varios jugadores de ese tipo. Como les contaba al principio, la realidad es que no cayó bien la llegada de los jeques al Newcastle y sobre todo a la Premier League. Ya de por sí muchos equipos se venían oponiendo a la posibilidad de que un fondo tan importante y con tanto dinero, que tiene la capacidad económica de cambiar la historia de la Premier y la actualidad y sobre todo la historia del fútbol, porque es demasiado el dinero que tienen y el que pueden llegar a invertir, obviamente los demás equipos no les gusta y saben que no los va a beneficiar. Les va a robar la mayoría de las veces los jugadores más importantes que tienen porque pueden pagar lo que quieran y no les importa. Y obviamente también esto va a hacer que posiblemente tengan un gran competidor, inclusive dentro del Big Six puede llegar a aparecer en un Newcastle que puede desplazar un equipo, se termine sumando y se termine formando un Big 7, digamos, dentro de grandes equipos en la Premier League. Por lo cual, para evitar esto, al menos en un principio, porque la realidad es que tampoco se va a poder hacer para siempre, los equipos de la Premier League ya han comenzado un plan que han empezado a elaborar, el cual ya se viene gestando hace un par de semanas, han comenzado a tener reuniones entre sí, y en el cual los otros 19 equipos, desde el primero hasta el último, están de acuerdo de hacer un boicot a Newcastle en este verano. ¿De qué sería este boicot? Bueno, la idea que tienen estos equipos es de cualquier forma, llegue la oferta que llegue, no aceptar ofertas por parte de Newcastle por sus jugadores. Esto obviamente los obligaría a salir al mercado extranjero a tener que traer jugadores, que como les dije es más complicado, se tienen que adaptar, no hay tantos jugadores, posiblemente también su precio sea más alto y también como les dije tienen el límite de jugadores extranjeros que obviamente los que están en la Premier la gran mayoría. Si no son jugadores locales o que tienen el pasaporte comunitario, ya tienen la posibilidad de poder jugar por haber estado varios años jugando en la Premier, lo cual obviamente achicaría bastante las posibilidades del Newcastle de poder fichar. Obviamente, ¿cuál es la idea? Que el Newcastle pierda la categoría, simple y llanamente. No quieren verlo en la Premier League, quieren atrasar lo más posible su expansión, digamos, y obviamente llevarlo a la Championship el año que viene sería algo bastante notorio. Sin duda hay otro freno también que no tiene que ver directamente con los equipos de la Premier League, ni mucho menos, sino que tiene que ver directamente con los institutos de la Premier League y en general del fútbol, que es el famoso fair play. El Newcastle tampoco va a poder en enero gastar 500 millones de euros y no ingresar un solo dólar en cuanto a lo que ha sido las ventas de jugadores o de patrocinadores. La realidad es que si bien están apareciendo grandes inversores que obviamente bajo el mote de patrocinadores van a poner dinero en el equipo, seguramente no lleguen para enero esos grandes capitales y la realidad es que se habla de que van a poder manejar aproximadamente unos 60 millones de euros en transferencias para poder reforzar el equipo. Que si bien parece bastante, la realidad es que en un mercado como la Premier y en un mercado como el europeo que está tan inflado, no es tanto dinero. Van a depender mucho de tener que traer jugadores que no están teniendo tantos minutos cedidos y ya si van a los jugadores
de la Premier no se los van a prestar, va a ser complicado traer jugadores cedidos, obviamente, y con esos 60 millones tampoco van a poder traer grandes figuras. La realidad es que hoy en día un solo gran jugador posiblemente te salga 60 o 70 millones como mínimo. Entonces la realidad es que van a tener que terminar fichando jugadores posiblemente de una calidad media, intentar como sea en esta temporada lograr salvar la categoría. Obviamente no van a aspirar ni a Champions, ni a UEFA, ni mucho menos. Acá el objetivo es lograr terminar fuera de los 3 últimos y a partir de la próxima temporada, ya con dinero, ya mucho más asentado, empezar este gran camino que quiere plantear el Newcastle, que según Klopp, que claramente se opone y de forma tajante a la llegada de Newcastle, ha dicho inclusive que es una Superliga, ese famoso proyecto que después se cayó, pero de un solo equipo, obviamente, en referencia a la cantidad de dinero que tienen, puede llegar a transformar al Newcastle en un equipo que se asegure su futuro de acá a 20-30 años como una de las potencias del fútbol mundial. Así que no mucho más para decir, me gustaría que me dejen su opinión en los comentarios. A mí la reflexión que me queda acerca de esto es que en su momento aterrizó un jeque en el Manchester City, en su momento llegó Abramovich al Chelsea, en su momento el Paris Saint-Germain también, llegó la familia real catarí, y no sé si hubo tanto revuelo como está causándolo en Newcastle. No sé si es por la cantidad de dinero que realmente tiene este fondo saudí, si es también por una cuestión de todos los derechos humanos que en Arabia Saudita se ven vulnerados y que muchos también han hablado acerca de esa situación, que son dinero o euros manchados por parte de esa familia que comete tantas atrocidades en su país, pero la realidad es que no ha caído para nada bien y ya los equipos de la Premier están planeando cómo lograr boicotearlo. No mucho más para decir, síganme en las redes sociales, suscríbanse al canal y nos vemos mañana en otro video.